Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días, una vez más con ustedes en Sentido Común. Qué bien que estamos con ustedes a través de Altis 26, en el canal 26, Claro en el canal 70 y Aster en el 22. Igual que en Telenor tenemos en el 46, o sea, me dicen 46. Todavía estamos, pero bien. Telenor 46, Aster 22, Claro 70 y Altis en 26. Ahí estamos, pueden sintonizar a Sentido Común siempre de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, en una combinación entre el ingeniero Ramón Santos y este servidor Marco Santana, que vamos llevando a ustedes informaciones de mucha trayectoria y de gran interés para la semana en el país. Hoy es un día importante porque primero que comienza la semana, tenemos que comenzar la semana con optimismo, tenemos la ayuda de nuestros técnicos que están aquí activos y al mismo tiempo recordar las fechas importantes de nuestro país. Qué bien que hoy al inicio de la semana nos recordamos y hacemos una especie de homenaje diferente a otros medios que de alguna forma nos recuerdan por diversas razones las épocas, nos recuerdan las fechas, nos recuerdan las referencias y por lo tanto no tienen en cuenta muchas cosas que son aporte para el país. Nosotros hoy dedicamos fundamentalmente el día, porque a pesar de que vamos a hablar de varias cosas, el tema principal es el día 30 de junio, Día del Maestro Nacional y naturalmente el aniversario del nacimiento del más grande de los maestros que hemos tenido en la República Dominicana. Digo el más grande de los maestros porque el profesor Juan Bosch, que sin duda alguna, pues imprimió su grandeza en todo el sentido de la palabra, en ser un verdadero maestro, tanto en la cultura, en la costumbre, en su conducta, en la enseñanza que representó y también, obviamente, en la política. Un maestro de maestros que independientemente de que usted tenga su diferencia, no hay absolutamente ningún argumento que pueda restarle a Juan Bosch. Esa imagen que ustedes ven ahí es una imagen histórica. Una imagen histórica, se puede decir, de sus últimos tiempos, pero es precisamente el regreso al país después de haber sido derrocado por la Junta Militar y los sectores religiosos, especialmente la Iglesia Católica, que lo digo bien claro, la Iglesia Católica tuvo una gran participación en derrocar la democracia de este país. Y tienen todavía la deuda de decirle al pueblo dominicano que ellos, la Iglesia Dominicana, se equivocó. Y se equivocó desde antes de ser el presidente Juan Bosch presidente, cuando lo obligaron a un debate que fue precisamente determinante para que el profesor Juan Bosch ascendiera a la presidencia de la República. Eso no fue nada más que una acción de la Iglesia Católica. Sin embargo, a pesar de ese debate donde Juan Bosch demostró ante todos los dominicanos que su política era una política social, era una política de conveniencia democrática, insistieron en indilgarle al profesor Juan Bosch costumbres, filosofías extrañas, etcétera, y solo permitieron que gobernara 7 meses. Nosotros queremos decir y queremos analizar hoy, ante esa situación,
pues ante el profesor Juan Bosch, aprovechando su día, aprovechando este 30 de junio, aprovechando su condición de maestro, aprovechando su condición de político, queremos dedicarle de manera justa a su política de comportamiento, no a su política partidarista pura y simplemente, para que quepan todos. Aquí con el profesor Juan Bosch no hay que ser ni comunista, ni marxista, ni reaccionario, absolutamente nada. Todo el mundo sensato debe tener para el profesor Juan Bosch una dosis de respeto. Y nosotros, haciendo uso de esa condición, queremos decir lo siguiente. El profesor Juan Bosch, que fue el hombre que trajo al país la democracia con el PRD. El PRD fue el partido que más ha aportado a la democracia en este país. Óiganlo bien. Como quiera que usted lo analice, el PRD ha sido el partido que más ha aportado a la democracia de este país y fue precisamente partiendo de las enseñanzas de la ejecutoria de Juan Bosch como el primer presidente electo después de la caída de Trujillo. El PRD, fundado en el exilio en 1939, vino al país, implantó una vía democrática, eligiendo a través de un proceso electoral al profesor Juan Bosch, pero los intolerantes, los enemigos de la democracia, incluyendo fundamentalmente a la Iglesia Católica, pues impidieron que el pueblo dominicano tuviera esa democracia que necesitaba. Y cercenaron un gobierno que había sido elegido por 4 años y que había establecido una constitución y que no aspiraba a reelegirse en ninguna oportunidad y que buscaba reencontrar la composición social del país para implantar la democracia que entendía era necesaria para el desarrollo. Quiero decirle a ustedes, amigos televidentes, y ojalá que hayan alguna fotografía para que nos ayude producción a ir de menor a mayor del profesor Juan Bosch y de actividades donde esté el profesor Juan Bosch, para que ustedes vayan. Mucha gente no conoció las actividades del profesor Juan Bosch, sobre todo jóvenes como Melvin, que es bastante joven, no conoció en vida al profesor Juan Bosch, sino por lo que ha leído en la aula universitaria donde se especializa, pero su vida no estuvo físicamente en la época de Juan Bosch. Pero Juan Bosch, que como decíamos, llegó a la presidencia en el 1962, pues fue blanco de toda la malquerencia política enemiga de la democracia en el país, pero ironía de la vida, a nombre de la democracia. Y es cuando el profesor Juan Bosch, ahí tenemos las imágenes post-guerra de abril. Hay ojalá que producción nos pueda encontrar un trozo del discurso del profesor Juan Bosch cuando tomó posesión en el 1962, cuando tomó posesión de la presidencia de la República. Es decir, que el profesor Juan Bosch, en su discurso de toma de posesión, estableció la línea de su gobierno. Hay cosas que son
sumamente importante a señalarla. En la época, y para ustedes los jóvenes, incluyendo a Melvin, que estudian y tienen inquietud de una serie de detalles que se cuentan a la manera, se cuentan y se escriben como quieran los escribanos del pasado y del presente por algunos intereses, se olvidan a propósito de detalles. El profesor Juan Bosch, que toma como referencia los países en desarrollo, en el 1962-1963 tenía la República Dominicana mejores condiciones en todos los sentidos que Taiwán, Corea, Malasia, Singapur, todos esos países que hoy son economía del primer mundo. En el 1963 estaban por debajo de las condiciones necesarias para el desarrollo de la República Dominicana. Juan Bosch, que era visionario, que tenía las intenciones de llevar el país hacia esos senderos, pues no encontró absolutamente nada más que la maldad de sectores importantes de la sociedad, de la alta sociedad dominicana, instigada por un sector de la Iglesia Católica y un sector de las Fuerzas Armadas, que no eran todos los militares, porque de lo contrario no hubiera ocurrido lo que ocurrió en el 1965. Pero se puede decir que esa gran maldad política que se le hace al país estuvo en los hombros fundamentales de la Iglesia Católica, un sector militar y un sector, ustedes ven a Juan Bosch recibido por el presidente John F. Kennedy en la Casa de Gobierno, en la Casa Blanca de los Estados Unidos, con motivo de una visita que le hiciera como presidente de la República. Esa mecedora que ustedes ven ahí, donde está el presidente Kennedy sentado, se la había precisamente proporcionado, se la había regalado el presidente Juan Bosch al presidente Kennedy, que tenía problemas de la espalda, dolores en la espalda, y esa mecedora pues era una mecedora dominicana construida por un artesano, un ingeniero Palacio, que era un verdadero artesano, a pesar de ser un ingeniero reputado de la época. En esa visita que le hace el profesor Juan Bosch al presidente de los Estados Unidos, queda claro de que el profesor Juan Bosch no tenía intenciones en lo absoluto de llevar el país hacia el camino del marxismo, del comunismo, del leninismo, en lo absoluto. En sus 7 meses de gobierno simplemente se concentró a tratar de resolver los problemas básicos que en ese momento tenía la nación dominicana. Nosotros, en un acto de justicia, contrario a una serie de escribanos o escribidores que se han dedicado todo el tiempo a distorsionar la historia en su realidad, pues queremos dejar bien claro en este día, una vez más, la injusticia que se cometió contra la democracia en el país. Ojalá que ustedes, verdaderamente como dominicanos, puedan y quieran dar seguimiento a esto que nosotros hemos dicho, porque en definitiva no queremos tampoco caer entre los llamados, como yo prácticamente le llamo, escribidores y escribanos. Por intereses distorsionaron historia y distorsionan cada día historia. El profesor Juan Bosch, un ser humano, maestro,
que tenemos que decir, por ejemplo, el tema del maestro. El maestro y el profesor. El profesor Juan Bosch se dedicó a formar, a construir un partido que, como ya hemos dicho, fue el primer partido que ejerce la democracia en el país, pero lamentablemente, aunque hemos dicho de que el PRD ha sido el partido que más aportó a la democracia desde su crecimiento, también tenemos que decir que ha sido el partido más fatídico gobernando en la República Dominicana. Y eso lo decimos porque el profesor Juan Bosch apenas 7 meses fue derrocado. Es decir, que se puede considerar un fracaso de la política en ejercicio del PRD ese derrocamiento. Pero ¿qué ocurre? Que posteriormente tuvimos el próximo presidente del PRD, que fue un hombre bueno, un hombre lleno de buenas intenciones y de grandes esfuerzos, que fue don Antonio Guzmán, y don Antonio Guzmán terminó, desgraciadamente, suicidándose antes de cumplir su mandato de 4 años. Como ya ven, por eso es que hablamos de un ejercicio fatídico del PRD en el gobierno. Posteriormente, tuvo que completar el periodo Jacobo Malota, unos 43 días, y entonces vino el presidente Jorge Blanco, también del PRD, y terminó en un gobierno fracasado porque además de todo lo que ocurrió en el gobierno, en el ejercicio del gobierno en sus últimos tiempos, lo llevó a la cárcel en un juicio tirano. Podemos hablar nosotros en ese sentido. Lo señalamos como un juicio tirano contra Salvador Jorge Blanco, propio de la intriga y de toda una serie de situaciones que por lo menos ameritaba tal vez el cuestionamiento, pero no el martirio en que fue sometido el doctor Salvador Jorge Blanco, que había hecho mucho más por la democracia que los que lo llevaron al martirio de la cárcel y posteriormente a su muerte. Después del presidente Salvador Jorge Blanco, vino a gobernar otro PRDista, un PRDista que hizo un excelente gobierno en los 2 años primeros, pero tuvo grandes problemas en sus últimos 2 años, producto de factores externos que también se puede decir conspiraron contra la democracia que trataba de fortalecerse en ese momento. Y posteriormente del PRD, aunque se llame de otra forma el PRM, que es el presidente Luis Abinader, ha sido el único presidente que podríamos decir primo hermano o hermano, porque nosotros lo que es el PRD y el PRM le damos tratamiento igual que al PLD y a la Fuerza del Pueblo en funciones general. Entonces Luis Abinader, que cumplió por fin sin ningún contratiempo su primer periodo, ahora inicia un nuevo periodo que vamos a ver realmente cómo termina, pero por lo menos es el único del PRD que tiene el crédito de haber gobernado sin mayores problemas en el ejercicio de 4 años. En ese orden, pues, nosotros queríamos dejar bien claro qué fue lo que pasó con el profesor Juan Bosch en la época del inicio de la democracia en la República Dominicana. Nos faltan algunos detallitos, pero lo vamos a tener en cuenta para el próximo set que viene, mientras tenemos que hacer una pausa. No se retiren porque vamos a seguir hablando de algunos temas muy importantes de la actualidad política y económica del país.
Pausamos.